Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Karina Valeria Loiácono y voy a estar hablando de una investigación denominada Desigualdades Geográficas, Inequidad, Análisis sobre accesibilidad de las consultas médicas ambulatorias en Argentina en el año 2017. Escasos estudios para nivel nacional sobre el tema abordado fueron investigados. El sistema de salud argentino se asienta sobre el sector político sobre el sector público, que brinda cobertura a todos los habitantes del país. El sistema argentino de salud consta del sector público, el sector de seguro social obligatorio, que son las obras sociales, y el sector privado. Los servicios de salud son diferentes según la jurisdicción en la cual se encuentren o la ciudad de que se trate. En cuanto más alejados esté de las ciudades, más difícil es encontrar establecimientos del sector privado. Estudios realizados a nivel nacional solamente en centros de atención primaria de la salud para el año 2005 advertían de la inequidad jurisdiccional en ese momento. Debería poder compararse teniendo en cuenta las limitaciones si aquella situación pudo haberse modificado. El tema que nos atañe es hablar de la inequidad en salud y se entiende como las diferencias injustas de las personas, de los distintos grupos sociales y puede asociarse con distintas desventajas como la pobreza, la discriminación y la falta de acceso a bienes y servicios. Si bien la inequidad en salud es un concepto normativo y por lo tanto no puede medirse ni monitorearse, sirve como un medio indirecto de evaluar la inequidad en salud. Los medios de las desigualdades en salud es una condición indispensable para avanzar en la situación de la salud de la región. Eh, Voy a ir un poco rapidito porque es escaso el tiempo que tenemos, pero dentro del Sistema Integrado de Información Sanitario Argentina, SISA, se encuentra el Registro Federal de Establecimientos en Salud, cuyo objetivo principal es establecer un ámbito único donde están todos los establecimientos públicos y privados del país con y sin internación. Si nosotros podemos visualizar la cantidad de establecimientos públicos de salud del registro federal, esta tabla puede obtenerse de los datos Open Access que se encuentran en datos.salud.gov.ar y si dicotomizáramos esa base de datos en establecimientos oficiales y no oficiales, podríamos obtener por jurisdicción la tabla que ustedes observan aquí según tipología. Dentro de estas a nivel nacional contamos con 10.751 establecimientos, algunos de ellos son establecimientos en salud con internación, especializados en pediatría, materno-infantil, en salud mental, etc. Cuando hacemos referencias a las atenciones en CAPS, centros de salud, postas sanitarias, se encuentra dentro de los CECID. Estos son establecimientos sin internación de diagnóstico y tratamiento. A nivel nacional, de esa tipología de establecimientos encontramos 8.637. Y si nosotros seguimos hablando de lo que es el sistema sanitario, ha sido reconocido por las principales organizaciones internacionales como un determinante social de la salud en sí mismo, aunque potencialmente es un instrumento para ayudar a alcanzar la equidad en salud entre la población y las normas y los valores sociales y políticos que sustentan el sistema social, constituyen también el sistema organizativo. Adentrándonos ya en las consultas médicas, son una medición importante del acceso general a los servicios de salud, ya que la mayoría de las enfermedades pueden tratarse en la atención primaria sin necesidad de hospitalizaciones, y una consulta médica suele preceder al ingreso hospitalario. Obviamente, si esta consulta médica en muchos casos fue oportuna, quizás se esté evitando una internación. La capacidad de un país para dar seguimiento y promover las consultas efectivas como alternativas a las hospitalizaciones y evitarlas, innecesariamente es una medición importante sobre el mal gasto. Cuando nosotros hacemos referencia a esta investigación, ¿cuál es la unidad de análisis que se tuvo en cuenta? Son las consultas médicas ambulatorias, están definidas dentro de lo que es el conjunto mínimo de datos básicos aprobados de interés nacional y jurisdiccional para el año 2004 dentro de la Dirección y Estadística e Información en Salud de la DEIS del Ministerio de Salud de la Nación. Ustedes saben que el Sistema Estadístico Nacional se encuentra a la cabeza en el INDEC y de ahí existe descentralizadamente otras oficinas, y en salud es la Dirección de Estadística e Información en Salud la que se encarga de
a nivel nacional contabilizar las estadísticas de natalidad, mortalidad y morbilidad. De allí salen estas estadísticas o estas estadísticas que van a estar analizando sobre consultas médicas ambulatorias para el año 2017. Por definición, la consulta médica es la atención brindada por un profesional médico, un paciente ambulatorio en un consultorio externo o en una unidad de emergencia para paciente externo. Incluye la atención de consultantes sanos, y si varios médicos examinan un mismo paciente, este recibe una sola consulta, y así fue como se definió la atención y la contabilización. Dentro de nuestra unidad de análisis o dentro de nuestra investigación quedan excluidas, o el criterio de inclusión son las teleconsultas. Las teleconsultas, por definición operativa, no están incluidas en la investigación, puesto que una teleconsulta se da con 2 profesionales médicos, y nosotros estamos hablando de analizar un paciente, un médico. Entonces, dentro de los temas que hablamos de inequidad y demás, también depende de la calificación de un país del Banco Mundial. En general, las tasas de consultas médicas ambulatorias tienden a ser mayores en los países de altos ingresos e inferiores en los de bajos ingresos, lo que sugiere que las limitaciones financieras influyen en los comportamientos de búsqueda de la atención médica por parte de la población, así como en la capacidad general del sistema para facilitar acceso. La clasificación argentina para el año 2017 del Banco Mundial fue de ingresos altos. La disponibilidad de datos, y hay que tenerlo en cuenta, y esto es muy importante, la disponibilidad de datos sobre las consultas médicas es limitada a nivel internacional, principalmente debido a la fragmentación de los sistemas de salud en muchos países, lo que restringe el análisis y la comparación. Seguidamente podemos ver la última publicación que se realizó sobre el panorama de salud Latinoamérica y el Caribe para el año 2020. Esta publicación es de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es un organismo internacional que tiene como objetivo promover políticas para mejorar el bienestar social y económico. Argentina aún no está incluido en la OCDE, pero países que sí lo están, como Australia, Austria, Chile, Colombia, Japón, Noruega, México e Italia, etcétera. Para el promedio o las tasas calculadas para los países de la OCDE en cuanto a las consultas médicas per cápita para el último año disponible fueron de 6,8 puntos, para Argentina de 2,5 y para Venezuela de 0,9, para la región de Latinoamérica y el Caribe de 3,5 puntos. Ustedes podrán observar, como dijimos en la diapo anterior, que no es fácil encontrar estadísticas sobre las consultas ambulatorias por estas disparidades en los sistemas de información de salud. Y pueden ver que Venezuela, la última información que se dispone fue para el año 2011. La información de Argentina siempre estuvo disponible, pero no se vio reflejada en el actual panorama de salud emitido o realizado por la OCDE, donde yo me tomé el atrevimiento de agregarlo. Argentina tuvo una tasa de 2,5. Existe una estrecha relación entre las tasas de consultas médicas ambulatorias, un valor que representa el acceso a los servicios de salud para cada país, y el gasto en salud per cápita, siendo las tasas de consultas médicas más altas en países con mayor gasto en salud. Entonces, el objetivo o el propósito de la investigación fue describir, evaluar, medir la situación del acceso a la salud referente a las consultas médicas ambulatorias en Argentina para el año 2017. Ustedes pueden visualizar acá, es comúnmente el análisis de las consultas médicas ambulatorias a nivel nacional, y si tomamos los últimos años, desde el año 2010 al año 2017, puede visualizarse la tendencia que ustedes ven en esta gráfica. En la línea de color naranja se visualizan la cantidad de consultas médicas ambulatorias, y en color azul la cantidad de consultas médicas ambulatorias y no médicas. ¿Qué quiere decir esto? Las consultas médicas ambulatorias tienen distintas codificaciones, tienen una misma codificación a nivel nacional, solo que las consultas médicas ambulatorias llegan desde 0, para decirlo, desde 5, que es la primera unidad operativa, hasta el número 500 o menos, y las que son iguales o mayores de 500 pertenecen a
consultas no médicas. Ustedes pueden ver al principio, y aquí pueden observar la brecha entre consultas médicas y no médicas. Para el año 2010, las consultas médicas a nivel nacional, tanto como las no médicas, oscilaban alrededor de los 105 millones de consultas. Las consultas médicas a nivel nacional para el año 2017 fueron de 113 millones, mientras que ambas, las médicas y las no médicas, son o fueron de 125 millones. Si uno analiza cuál fue la brecha entre las consultas médicas y no médicas para el año 2010, vemos que la brecha no es tan importante y están bastante parejas, pero al pasar los años y analizar el año 2017, esta brecha se incrementó. Las consultas médicas, la variación del año 2010 respecto al año 2017 fue de 7,4%, mientras que las no médicas fue de 966,8%. Si nosotros deseamos ver las consultas médicas y no médicas por jurisdicción, en primer lugar se encuentra la jurisdicción de Buenos Aires con más de 60 millones de consultas médicas y aproximadamente 4 millones de consultas no médicas. Para el resto de las jurisdicciones, ustedes pueden ver que fluctúan por debajo de los 10 millones de consultas médicas, y las consultas no médicas para todas las jurisdicciones son de 4 millones o menos. Cuando analizamos ya las tasas para estas consultas, las tasas de consultas médicas por habitantes, ¿sí? Deseo comentar, y es muy importante, que los indicadores elaborados ofrecen una visión general respecto al eje que se intenta analizar. Un indicador nunca captará totalmente la riqueza y la complejidad de un sistema, aunque una combinación apropiada de ellos podrá acercarnos a un entendimiento suficiente para la toma de decisiones. Acá se visualizan las tasas de consultas médicas por habitantes para cada jurisdicción. Para la jurisdicción de Buenos Aires es de 3,6, mientras que para la jurisdicción de Córdoba es 0,9, y aquí comienza a observarse en las distintas inequidades o el distinto acceso que se tiene en cada jurisdicción respecto al servicio público de las consultas médicas ambulatorias. Pero si nosotros analizaríamos estas tasas y tomaríamos como ejemplo la Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social del año 2011, allí se comentaba dentro de uno de sus resultados que el 32% de la población se atiende en establecimientos oficiales. Si nosotros tomamos para el año 2017 el 32% de la población y calculamos las tasas de consultas médicas ambulatorias referidas a esa población, vemos que Córdoba asciende a 2,8 puntos y la jurisdicción de Buenos Aires a 11,3. También se puede realizar el análisis con respecto a la distribución porcentual de las unidades operativas. A nivel nacional se cuenta con 196 unidades operativas, y si porcentualmente quisiéramos ver las primeras 15, ellas por demanda realizada, vemos que emergencias y urgencias para todos los grupos etarios cuenta con la mayor demanda, luego es seguida por medicina general, pediatría, clínica médica, tocoginecología, etcétera, etcétera. Lo que podemos visualizar aquí también es que quizás, y hay que hacer un análisis más cuidadoso, porque si nosotros deseáramos tener una atención en un consultorio externo y no habría turno para poderlo realizar, seguramente nos estaríamos abocando a una guardia para la atención cuando no podemos esperar tanto tiempo. Eso también estaría reflejando, y sería un análisis posterior a ver qué está pasando con el acceso a las consultas ambulatorias, que no es el objetivo de esta investigación. Si nosotros las unidades operativas a nivel nacional podíamos dicotomizarlas y decir cuáles son los accesos a las consultas infantiles o unidades operativas denominadas pediátricas y el resto, podríamos observar que en la jurisdicción de Corrientes el 31,6 corresponde a la unidad operativa de pediatría, mientras el 68,4 el resto. Y en contraposición a ello podríamos ver a la jurisdicción de Neuquén en 11,1,
atención pediátrica y 88,9 el resto. Pero ¿qué es lo que nos estarías diciendo esto? Que en Neuquén prácticamente no estarían siendo atendidas las unidades pediátricas. No, hay que hacer un análisis cuidadoso, porque quizás lo que estaríamos observando aquí, que no todas las jurisdicciones tienen las unidades operativas denominadas pediátricas, y que si nos insertaríamos en la jurisdicción de Neuquén específicamente, y ya no el análisis a nivel nacional, sino el análisis estratificado por edades, podríamos ver que un montón de niños quizás se estarían atendiendo en unidades operativas generales. O sea, podríamos tener gastro y gastroenterología infantil, pero por no hallarse la unidad operativa gastroenterología infantil en una jurisdicción determinada, se estarían atendiendo en gastroenterología general, y se podría visualizar por el grupo etario si son niños o no, si son pacientes pediátricos. Y ya casi finalizando, lo que podemos ver acá, si la variable de las tasas podríamos dividirlas en cuartiles, estaríamos analizando el siguiente, o visualizando el siguiente mapa. Vemos que, como mencionamos anteriormente, color amarillo se encontrarían las jurisdicciones que tienen un mayor acceso a las consultas médicas ambulatorias, como son Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Tucumán, Jujuy y San Juan, y en color rojo las que tienen menor acceso, como Corrientes, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Cruz, Santa Fe y Córdoba. Como puede observarse en la presente investigación, se parte de un tema que en escasas oportunidades pudo ser analizado a nivel nacional por las propias dificultades intrínsecas del sistema de información de salud, pero por intermedio de la misma pudo soslayarse en parte ciertas dificultades que permitieron conocer las desigualdades geográficas que se presentan en el territorio argentino por intermedio de las consultas médicas ambulatorias. Bueno, desde ya quería agradecer por haber escuchado la presentación. Les dejo mis correos para que puedan comunicarse por cualquier inquietud o sugerencia del tema investigado, y también una foto del Chaltén, de la provincia de Santa Cruz, un hermoso lugar argentino. Fue un enorme placer para mí haber participado del Coloquio Argentino de Estadística, realizado por la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Exactas y la Sociedad Argentina de Estadística. Muchas gracias.